gracias a Dios porque estamos iniciando una nueva etapa de este ministerio, lo cual me parece verdaderamente importante. En primer lugar, quiero mencionar que la audición de este día tiene que ver con una de las necesidades que a mí me parece verdaderamente crucial para nuestra iglesia en este momento de la historia humana. El Señor Jesucristo, cuando iba a ascender a los cielos, Él, como cualquiera que se va a ir, lo último que dice es lo más importante que considera que tiene que decir a los que lo despiden. Y en este caso, dice el apóstol Pablo que en Galilea estuvieron 500 personas a despedir al Señor. Y en ese lugar, Él les dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Esta expresión viene a ser lo que ahora los teólogos llaman la Gran Comisión. Sin embargo, al hacer un estudio minucioso de esto, también ahora se dice que no es la Gran Comisión, sino la Gran Omisión. ¿Por qué la Gran Omisión? Porque la iglesia debería estar haciendo discípulos, pero la iglesia ha cambiado el modelo de Jesús por otro. Ahora la iglesia, no ahora, sino desde casi 50 años después de que el Señor dijo eso, la iglesia se ha dedicado a hacer lo que ahora conocemos como miembros de la iglesia. En la Biblia no encontramos en ninguna parte que tengamos o que podamos hacer miembros de la iglesia. Hay miembros del cuerpo de Cristo, que no es lo mismo. Estoy hablando de una cosa es ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la otra es ser miembros de una congregación o de una institución. Eso no está en la Biblia. Y entonces el gran problema aquí es que nosotros dejamos de hacer discípulos y hemos estado creando congregaciones de gente consumidora, que nada más viene al culto, se sienta, escucha, se goza, participa tal vez palmeando las manos, danzando, expresándose de alguna manera, participa tal vez en alguna parte del culto, pero no siente el deber ni el compromiso de hacer discípulos, que es la Gran Comisión. Y entonces permanece lo que es la Gran Omisión. Así que entonces la iglesia primitiva, dice la Biblia, que empezó en Jerusalén después del día de Pentecostés, empezó a predicar en el templo y por las casas, y dice que el Señor añadía todos los días a los que habían de ser salvos. Y esto le dio a la iglesia primitiva una dinámica muy importante, porque ellos estaban siguiendo fielmente lo que Jesús les había dicho: hacer discípulos. Y la Biblia en el libro de los Hechos dice en varias partes que se multiplicaba el número de los discípulos. No dice que el número de los congregantes solamente, sino el número de los discípulos. Sin embargo, pasó el tiempo en el que la iglesia perdió esa dinámica. La iglesia paulatinamente fue olvidando ese aspecto tan importante hasta que llegó el día en que se profesionalizó el ministerio de la predicación y de la comunicación del Evangelio. Ya en la carta de Pablo a Timoteo encontramos recomendaciones expresas para la gente que iba a tomar el pastorado como una profesión. Y le dice Pablo a Timoteo: no impongas de ligero las manos. Está hablando de la ordenación de pastores. Y luego le dice: traza bien la palabra de verdad como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Está también enfatizando la idea de que alguien iba a ser quien iba a impartir la palabra a la gente. Y así podemos señalar en la Biblia, ya en las cartas pastorales, algunas expresiones que nos dan la idea de esa tendencia a profesionalizar el ministerio. De tal manera que ya en el Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Y ese no es solo un mensaje para la iglesia de Éfeso, esa es una palabra que bien puede ser considerada como una expresión de Dios para la iglesia de ese momento, que había perdido la dinámica de la predicación. Algunos historiadores piensan que el libro de los Hechos se escribió aproximadamente en el año 80, precisamente para regresar a la iglesia a ese momento, con la intención de que la iglesia releyera la historia, es decir, se diera cuenta que estaba abandonando el modelo original y entonces volviera a ese modelo. Pero desafortunadamente la historia es muy clara. Se cierra la Biblia al final del siglo I y se abren las páginas de la historia, donde nosotros podemos leer cómo la iglesia fue cada vez más perdiendo su dinámica de la predicación y fue profesionalizando el ministerio y se fue burocratizando la iglesia. Se institucionalizó de tal manera que entonces los pastores eran una casta especial y entonces empezó a dividir la iglesia entre pastores y laicos, entre esas dos tipos de persona, de tal manera entonces que la palabra laico, como todos sabemos, viene de la palabra laos en griego, que significa pueblo. Entonces, por un lado es el que predica, es el sacerdote, es el ministro, es el pastor, y por otro lado el pueblo que solamente está allí para ser conducido a la presencia de Dios por el que está al frente. Cosa que bueno, sí es bueno que el que está al frente conduzca al pueblo a la presencia de Dios, pero lo que no está bueno es que el pueblo solamente se convierta en una masa que viene a oír, a escuchar y a gozarse sin duda, pero no tiene una participación activa en la expansión del reino de Dios. Entonces, este es el gran problema que tenemos ahora y que con el tiempo se ha venido profundizando, de tal manera que cuando llegamos al tiempo de la Reforma, los reformadores como Martín Lutero, Calvino y otros más intentaron transformar la iglesia y algunas cosas las cambiaron. Cuando se da el rompimiento con la iglesia católica y aparecen las iglesias evangélicas que conocemos como los luteranos, los calvinistas, etc., aparecen cosas renovadas, es decir, la iglesia en algunos aspectos cambia. Pero ¿qué fue lo que no cambió la iglesia en el tiempo de la Reforma? Lo que no cambió fue el modelo pastoral, no cambió el modelo de iglesia, y hasta hoy día nosotros tenemos un pastor y tenemos un montón de gente sentada que solo viene a gozarse, que solo viene a nutrirse de la palabra que el predicador les va a entregar y de la alabanza que ahí se va a generar, pero no vienen con el deseo de incorporarse a ese ejército de ganadores, de gente que necesita a Cristo, porque la condenación los espera. El Señor Jesucristo vino al mundo porque Él estaba interesado en la salvación del pecador, en la salvación del perdido, y la iglesia, cuando no tiene eso como un énfasis, la iglesia está perdiendo su visión original, y Dios le está demandando a la iglesia de nuestro tiempo que regrese a ese momento, que la iglesia regrese a ese aspecto bíblico. Entonces los pastores estamos obligados a enfatizar esta verdad, y el pueblo, por llamarle los laicos como se les dice, están obligados por la palabra de Dios a reflexionar sobre lo que tienen que hacer, porque no es posible que su vida se la pasen simplemente alimentándose, como se dice, y que no asuman su deber de ser discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra tiene como finalidad exhortarles a que pensemos en eso y entonces arreglemos las cosas para la gloria del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.